Bueno, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiantes. Qué gusto tenerlos nuevamente por este medio. Hoy tendremos nuestro segundo CIPAS relacionado con estas dos actividades que debemos presentar, tanto en el curso de etnociencia y diálogo de saberes, como en el de resiliencia. Bueno, entonces vamos a iniciar con etnociencia y después continuaremos con resiliencia. Bueno, entonces, eh, en un inicio se plantea en el sílabus, pues, estas actividades, las cuales pues fueron socializadas con ustedes en el anterior CIPAS que tuvimos. Entonces, ya metiéndonos de hondo ya en listo. En esta parte de la etnociencia con respecto ya a la diversidad cultural, se propone realizar una lectura minuciosa del texto Etnociencias, Interculturalidad y Diálogo de Saberes en América Latina, investigación colaborativa y descolonización del pensamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué se está solicitando en esta actividad? Que con base a esa lectura, elaborar la matriz 1, la cual ahorita voy a presentarla, que es denominada la etnociencia y el diálogo de saberes. ¿Sí? Con esto, nosotros lo que vamos a realizar es una socialización con nuestro grupo colaborativo. Vamos a socializar unas conclusiones de esa matriz 1. Y después de esas conclusiones que sacamos, ya tenemos una conclusión resumen, digámoslo, como un punto clave en esa argumentación que nos da el autor, que permite generar reflexiones, nos dice la actividad y aportes de acuerdo con la lectura. Entonces, en grupo colaborativo organizamos las ideas que tenemos y las conclusiones de la matriz 1, escogiendo las más relevantes y las que nosotros podamos argumentar desde nuestra opinión. ¿Listo? Y en ese mismo grupo colaborativo, después de terminar la matriz, diseñamos un mapa conceptual en donde se evidencian esas ideas que nosotros antes ya habíamos socializado con nuestros compañeros. Sí, ese mapa conceptual debe ser construido, dice, en una herramienta digital como Genially o Canva. Entonces, de pronto algunos compañeros me decían que si no se podía en esas, se lo podía presentar en PowerPoint, también está claro que lo podemos hacer. Bueno, entonces, sin embargo, pues ustedes ya han revisado pues estas herramientas digitales y podrían explotar también esa parte de su creatividad, así que también invitados con eso. Y después, lo que nosotros vamos a entregar es ya el documento en PDF en donde se concatene la matriz 1, que es la que vamos a presentar, con las ideas y conclusiones escogidas para el mapa conceptual, el link del mapa conceptual y la correspondiente bibliografía para esta actividad. Ustedes ya saben lo demás, lo que es portada, ¿sí? las conclusiones y las referencias bibliográficas. Entonces tengamos en cuenta esas partes como recomendaciones. Bueno, entonces voy a presentarles a continuación la lectura. Pues hay varias lecturas que se compartieron en el sílabo, sin embargo, vamos a hacer relevancia en esta. Listo. Entonces, ustedes, por favor, me confirman si estamos viendo el texto. Sí, profe. Listo, muchas gracias, Astrid. Listo, entonces aquí tenemos el texto. Listo, con el cual vamos a trabajar. Listo, entonces, bueno, yo no sé si ustedes ya le han dado una revisadita, una ojeadita, pero pues el texto de lo que nos habla es de esa etnociencia que se habla y desde ese diálogo de saberes desde nuestros abuelos, ¿sí? Incluso hay en una parte por aquí que habla sobre que nuestros abuelos nos enseñaron
hacer ciencia nosotros con el corazón, ¿sí? Y que nosotros lo llamamos en ese momento ya conciencia, ¿sí? Eso es lo que de alguna manera se lo toma desde la etnografía, ¿sí? Cuando nuestros abuelos nos enseñan a hacer ciencia con el corazón, se dice que nosotros ya lo denominamos conciencia, ¿sí? O chuimampi, que es también en el idioma quechua. Y habla también de unos conceptos que son el cosmocimiento y el cosmoser, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos una revisadita, yo les voy a hablar en grandes rasgos, ustedes cada uno encontrará pues esas características que lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Habla que el ser no se reduce, en este caso, al individuo, como es vista siempre esa ciencia occidental que siempre piensa desde el individuo para el individuo, ¿sí? Entonces, aquí, permítanme, yo sigo aceptando los... Listo. Entonces dice que el ser no se reduce en esta parte, en lo étnico, al individuo, sino que se inicia en la pareja, se consolida en la familia y se construye en la comunidad. Y por supuesto se vive en la Pacha, que es ya la comunidad o la sociedad en la que nosotros estamos eh, conviviendo con toda esta ciencia, con todos estos saberes que hemos heredado, ¿sí? Todo esto parte pues habla aquí en las políticas de conservación neoliberal, el ecologismo, la ecología económica y la sustentabilidad, ¿sí? Entonces esa parte de tener en cuenta cuando nosotros hablamos de naturaleza, pero cuando también hablamos de cultura, que son dos conceptos que son como muy importantes para tener en cuenta, para saber qué tanto viene de la naturaleza y qué tanto viene de la cultura y cómo han venido todos los partidos políticos desde siempre, pues desde 1800 más o menos, teniendo en cuenta que por lo menos en Colombia el liberalismo siempre trató de esa explotación de los recursos, ¿sí? Nace el liberalismo, pues después nace el conservatismo, pero entonces siempre se denominaba o se destinaba todos estos saberes o los objetivos que ellos querían, pues era mantenernos con todo el movimiento cristiano, ¿sí? Por eso viene todo lo de las iglesias y resulta pues que con todo esto nosotros siempre estuvimos como dependiendo de las decisiones que se tomen desde allí, ¿sí? Entonces llega el liberalismo pues desde esa revolución francesa hacer unos cambios, pero entonces lo que resulta específicamente aquí en el país es esa explotación de los recursos que vienen, ¿sí? Y después, aquí como habla de la política neoliberal, entonces la diferencia entre ese liberalismo, que es la explotación de los recursos, con el neoliberalismo, es que el neoliberalismo llega a la explotación del conocimiento, ¿sí? Entonces ustedes recuerden que de pronto ya charlábamos nosotros de la forma en que ya se sistematiza de alguna forma todo el conocimiento, sí, pero se sistematiza desde, desde esa parte que nosotros como comunidad sabemos que no simplemente se sistematiza desde la literatura o desde escribir, ¿sí? Sino que esa sistematización nosotros la tenemos en los textiles, la tenemos en los rituales, la tenemos en las cerámicas y todo esto hace parte de esa sistematización que lo que hace es expresar, conservar, transmitir. Sí, entonces quiero hablar pues de ese lenguaje en el que todos estamos llamados porque no simplemente se trata de escribir las experiencias como ya lo habíamos tal vez comentado en alguna ocasión, sino también de saber cómo es que las comunidades sistematizan estos saberes, ¿sí? Entonces, a partir de allí, como les decía, vienen esas políticas, hablarnos de esa ecología económica, de esa sustentabilidad, pero explotando la tierra, haciendo un uso inadecuado del agua, por ejemplo, haciendo una pérdida de las zonas que son inundables, ¿sí? Entonces la idea
de ese cuidado del medio ambiente, pues viene viene en contra de todo eso. Entonces, la explotación de la tierra, luchar contra eso, hacer un uso adecuado del agua, hacer una recuperación de esas zonas que son inundables y la lucha también contra la erosión misma, ¿sí? Entonces, este texto de lo que nos habla, de lo que trata, es de estas partes. Luego viene la estigmatización e inferiorización de los conocimientos tradicionales. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con cuántos millones de personas y propiedades pues agrícolas es que se inicia con el trabajo incluso de quitarle las tierras desde esa desapropiación, de esas... aquí ya vienen los instrumentos para el reconocimiento del conocimiento tradicional y algunas limitaciones de los mismos también con respecto a la propiedad que nosotros tenemos intelectual, ¿sí? Como comunidades. Todo esto, pues aquí aparece una serie de, de organizaciones, desde la UNESCO, aquí aparece, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cómo es que a partir de todo esto, y hasta los tratados de libre comercio, pues que es lo que ya se firmó, ustedes saben, en el gobierno de Santos. Entonces, cómo esto viene y repercute en todos estos procesos de reconocer y de transmitir estos saberes dentro de la ciencia, pues de la ciencia étnica, ¿sí? Entonces, ese conocimiento yo encontraba por aquí abajo, yo lo anoté por acá, que se le conoce, se le da muchísimos nombres, ¿sí? A este conocimiento que nosotros como comunidades pues tenemos. Les voy a compartir aquí este pedacito que pude obtener de ese mismo texto. Miren, entonces, tales conocimientos han sido nombrados según la disciplina, dice, se han denominado sabiduría popular, saber local, folclore, ciencia indígena, ciencia de lo concreto, agricultura tradicional, esto según todos estos autores que estamos viendo aquí, ciencia indígena y ciencias nativas, conocimiento popular, ciencia del pueblo, sistemas folk, conocimiento campesino o popular, conocimiento campesino, sistemas de saberes indígenas y campesinos. Venga, yo. Listo. Así es como se le puede denominar o cómo se pretende denominar a esta etnociencia, ¿sí? A estos saberes propios, dependiendo de los autores que lo han estudiado. Entonces, como podemos ver, saberes subyugados o conocimientos sometidos y más recientemente dentro de la perspectiva de los diálogos intercientíficos, porque es por eso que nace ese concepto de etnociencia, ¿sí? Donde se les reconoce el estatus de ciencias endógenas, dice, entre muchos otros. Ahí pudimos ver nosotros todos los nombres que puede tener estos saberes, pero surge un concepto grande que es la etnociencia, ¿sí? De quererle dar desde la parte científica o desde la parte académica una importancia o una denominación desde todos estos conceptos, ¿sí? Entonces aquí tenemos en el texto en el que nos encontramos, podemos revisar todo esto que yo les estoy comentando. Espera un momento. Aquí está. Sí, entonces aquí vamos a encontrar, como les digo, una serie de organizaciones que incluso se han creado organizaciones a partir del 2002 en Japón que ellas hacen como determinan el uso de los recursos biológicos que tienen las comunidades. Sí, entonces aquí vamos a encontrar, pues miren, lo de la Conferencia de las Naciones Unidas. Todo esto nos va a llevar a nosotros a ese desarrollo, el reconocimiento de los conocimientos tradicionales en la etnografía y las etnociencias. Entonces aquí encontramos que ahí se pues clasifican a esta etnociencia y a este diálogo de saberes dentro de tres
de 3 clases. Miren aquí, de 3 tendencias dentro del diálogo de saberes que tenemos. La etnocéntrica y colonizadora, que aquí mismo podemos ver cómo la determina, es aquella que propone conocer los conocimientos tradicionales. Luego viene una segunda tendencia, cada una con sus características, que se la conoce como intercultural integradora. También explica aquí un mayor reconocimiento del valor e importancia de los saberes tradicionales, pero ya tomados desde la academia, ¿sí? Y finalmente viene una tercera tendencia que es la intercultural, colaborativa y descolonizadora, en la que para el diálogo y la interacción entre actores con sistemas de conocimiento se empieza por acordar y establecer con horizontalidad, respeto y justicia. Esos tres... Listo. Estas 3 tendencias que nosotros tenemos aquí, listo. Estas 3 tendencias que tenemos aquí son del diálogo de saberes, entonces todo se ve siempre, la academia, pues para determinar esta etnociencia, lo ha asumido desde la horizontalidad, desde el respeto y desde la justicia. Entonces van a ver que vamos a encontrar estos 3 conceptos dentro de todo el texto, porque igual es cortito, ¿no? Ustedes saben, pues ya lo debieron revisar, es muy corto. Después vienen unas conclusiones que me parecen también bien importantes, porque nos lleva a preguntarnos, ¿sí?, sobre el origen de esa iniciativa, qué pasó, cómo pasó, por qué, para qué se propone una colaboración, para qué se propone un diálogo de saberes, ¿sí? Entonces, todo esto a nosotros nos va a llevar a concluir esa parte, ¿sí? El sentido de proyecto sociocultural, el medio ambiente, la importancia del conocimiento, el papel de ese conocimiento que cumple dentro de este concepto. Habla también de la economía con respecto al financiamiento, a los recursos involucrados, a los reglamentos. Bueno, todo esto nosotros vamos a encontrar en este texto del cual pues nos vamos a basar para realizar nuestra actividad. Bueno, entonces, yéndonos a esa guía de actividades, vamos a abrir esa matriz. Ya les comparto ahorita la matriz 1. Aquí. Profe, buenas tardes. Para hoy vamos a realizar asistencia. Ay, sí, gracias, Astrid. Ya la comparto. Dame un momentico. Luisa, cuéntame, por favor. Luisa. Profe, se me levantó. Ah, se le levanta la mano. Bueno, ya les comparto ahorita el formato de asistencia, ¿vale? Que me lo compartan ahorita. Bueno, entonces, viene la matriz 1 y nos pide que nosotros realicemos la etnociencia y el diálogo de saberes. Que por cada epígrafe del texto, etnociencia, culturalidad y diálogo, que es el texto que acabamos de revisar, consignemos 3 ideas principales y realice una conclusión en relación al tema tratado. Entonces, por ejemplo, en ese texto nosotros nos vamos a encontrar un epígrafe como lo es este, la estigmatización e interiorización de los conocimientos tradicionales, ¿sí? Allí encontramos nosotros un subtítulo. Leemos ese párrafo y sacamos 3 ideas principales muy cortas que lo tengamos en cuenta para
hacer una conclusión, qué es lo que pasa en ese párrafo, de qué nos habla, ¿sí? Igualmente con el reconocimiento de los conocimientos tradicionales en la etnografía y las etnociencias, estos son subtítulos que nosotros encontramos en el texto, ¿sí? El diálogo de saberes, un camino en construcción, y finalmente las tres tendencias dentro del diálogo de saberes, que es las que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, esto solamente son subtítulos que nosotros vamos a encontrar en ese texto, sacamos tres ideas principales de cada uno y concluimos qué es lo que nos quiso decir esa parte del texto. ¿Listo? Ya con esto, ya realizada, una vez diligenciada esa matriz, lo que nosotros vamos a realizar es un mapa conceptual. ¿Sí? Un mapa conceptual teniendo en cuenta esa descripción. Lo que nos dice la guía aquí es: ay, no, aquí está. Listo. Entonces, ese mapa conceptual dice debe ser construido en una herramienta digital como Genially o Canva, y nosotros lo que hacemos es finalmente compartir un documento PDF en donde se concatene esa matriz 1 con las ideas y conclusiones, y ese mapa conceptual que de lo que va a tratar es justamente de ese texto, ¿sí? De hablar de esa parte. La descolonización, el diálogo de saberes y la investigación colaborativa, ¿sí? Entonces, con eso vamos a iniciar ese mapa conceptual y ustedes ya sacan las ideas principales, por ejemplo, cómo las podemos transformar a palabras muy cortas o a conceptos, porque de eso se trata pues del mapa conceptual, ¿sí? De solamente citar los conceptos que a nosotros nos pueden llevar a saber qué es de lo que estamos tratando, ¿sí? Entonces ese mapa conceptual hablará de lo mismo que nosotros vamos a hablar en la matriz, ¿sí? Por eso la matriz nos va a llevar más fácil a esa realización del mapa. Bueno, desde hasta aquí quisiera preguntarles, ¿alguien tiene alguna pregunta? Astrid, cuéntanos. Profe, quería preguntar en qué parte dijo que iba a ir el link, o tenemos que hacer una parte, un trabajo aparte, o la podemos pegar el link ahí mismo en esta matriz, En enviar esta, un solo. exacto, en el mismo trabajo, Astrid, que nosotros presentamos con portada, ponemos la matriz y finalmente ponemos el enlace del mapa conceptual. ¿Sí? Y finalmente, pues ya al final ya la bibliografía. Recordemos poner siempre la bibliografía, recordemos citarla bien, ¿sí? No solamente a veces es poner el enlace de los textos que nos han apoyado en los trabajos, sino que debemos saber cómo ya vayamos citando esos enlaces, ¿sí? Si son videos, si es bibliografía, tenerlo en cuenta. Listo, entonces. Profe, quisiera preguntarle, ¿Sí? ¿qué significa la estigmatización? Ya. Vamos a irnos al texto nuevamente. Espérame, me voy al texto. Ay, perdónenme que me pierdo de esta reunión. Listo. La estigmatización, Astrid, es como una marca que uno le pone a algo, ¿sí? Entonces, aquí en este texto, ay, una ventana. Aquí, listo. Aquí estamos entonces. Esta parte de la estigmatización habla aquí de la estigmatización y la inferiorización de los conocimientos tradicionales. Entonces, de alguna manera, nosotros nos explican aquí cómo es que se han visto desde afuera
o cómo es que se ha puesto algunas marcas a esos conocimientos tradicionales, ¿sí? Entonces es aquí donde nosotros encontramos esa parte, cuando habla aquí de las culturas nacionales, cuando habla, como les comentaba aquí, de la UNESCO, cómo es que desde estas organizaciones se pueden ver esos conocimientos tradicionales, ¿sí? Esa es la estigmatización a la que refiere aquí Astrid, ¿sí? Aquí hay una caracterización también y finalmente, pues también cita al conocimiento científico, ¿sí? Siempre pues hablan de una forma, como les decía, no se trata de ver esta estigmatización como lo habla aquí, como qué está bien y qué está mal, ¿sí? Sino que también desde los dos conocimientos, tanto el occidental como el étnico, el propio, se puedan concatenar de alguna forma y aportar cómo es que nosotros vemos eso desde aquí, desde el texto, ¿sí? Pero teniendo en cuenta eso, o sea, el concepto de descentralización, Luisa, Ya, te profe, escucho quería muy bajito. preguntar otra cosa. Usted habló acerca de una parte que decía neoliberal. ¿Cómo, qué Sí. significa, digamos, el neo, no? Porque Lo que yo es les... como una Ajá, parte de la cultura que realmente les tocó adoptar esa parte del neo. Y hoy en exacto. día estamos como en el mismo, ¿no? O sea, seguimos con el mismo neo, solamente que cambio de, no sé, hoy en día pues neo está dentro de los partidos políticos, pero sigue siendo como lo que usted dice, una estigmatización. Ujú. Sí, Astrid, gracias. Lo que les comentaba en este proceso es que nosotros primero pues estuvo el liberalismo, ¿sí? Desde los años 1840 estuvo el liberalismo y entonces este nace con esa idea de la explotación de los recursos, ¿sí? Pero después llega el neoliberalismo, hablar de esa explotación, sigue explotando los recursos, pero ya sigue, es con la parte del conocimiento. Entonces, no sé si tú recuerdes, Astrid, que hablábamos en el encuentro tutorial, tú misma mencionabas, sí, o sea, vienen y hablan de la planta del yagé, pero entonces, ¿qué es lo que se están llevando de allí a la medicina occidental, sí? Y que están curando desde allí, pero no ha habido ese reconocimiento hacia las comunidades, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia ese neoliberalismo que llega a esa explotación, pero ya del conocimiento como tal, no de los recursos, se podría decir, sí es de los recursos, claro que sí, sí, pero por ejemplo, a cómo es la preparación de esa planta para que suceda el ritual, suceda el ritual étnico, ¿sí? Entonces a eso viene este concepto en este campo. Sí, Astrid, me hago entender, o sea, el liberalismo llega a explotar los recursos, el neoliberalismo llega a explotar el conocimiento. ¿Sí? Sí, ya, profe. Listo, Astrid, Gracias. con gusto. Luisa, no le entendí, estaba muy cortado, muy lejos su pregunta. yo creo que ya quedó aclarado. ¿Perdón? No, 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 no. ya quedó claro, profe. Ah, ya quedó claro. Listo, listo, Luisa. Muchísimas gracias. Eso, bueno, eso entonces en la parte que corresponde a la etnociencia. Entonces, tenemos este texto, tenemos varios textos, ¿sí? Allí dentro de la bibliografía y dentro del sílabus, pero como se ha hecho como especificidad en que trabajemos este texto, por eso lo comparto con ustedes para que pues también de alguna forma lo vayamos revisando. Es un texto corto, pero pues nos da unos datos bien interesantes, ¿sí? Si nosotros podemos de pronto eh, profundizarlo más, estaría también muy, muy bien. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta en cuanto a esta guía número 2? Vamos a concluir en esa parte, en ese texto, porque es bien interesante, pero al final siempre nos habla de ese buen vivir en comunidad, ¿sí? Lo que les decía desde el inicio. Empezamos
no es un trabajo individual, ¿sí? Este conocimiento en la etnociencia no es un trabajo individual, habla de que se inicia en esa pareja, se consolida en la familia, se construye en la comunidad y se vive en la pacha, ¿sí? O se construye también la sociedad en la que nosotros estamos. Entonces, con eso vamos a darle paso a la parte de la resiliencia. Bueno, si no tenemos más preguntas por aquí. Ya les comparto, regálenme un minutico, les comparto el registro de la jornada para que por favor. Sandra Lorena, cuéntanos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Profe, ¿para qué fecha quedaron estas actividades? Esta Por actividad favor. de etnociencia tenemos la fecha del 16 de abril. Sí, todavía tenemos un mesecito y más para que lo vayamos realizando. Sí, profe. En cambio, la de resiliencia sí está un poquito antes. Esa es para el 1 de abril. Entonces, ahorita vamos a entrar a esa parte para explicar cómo vamos a desarrollar esa dinámica de esa actividad. Bueno, Sí, listo, esta profe, de gracias. etnociencia, bueno, del 16 y la de resiliencia, pero ya les comparto el enlace para el 1 de abril. Ahí tenemos. Aquí tenemos en el chat para que por favor nos registremos el enlace del formulario para asistencia. Listo. Bueno, vámonos entonces ahora a la parte de la resiliencia. Listo. Entonces, bueno, quiero recordar también que la actividad de etnociencia equivale a 75 puntos y ahorita la de resiliencia está dividida en 170 puntos. Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta. Bueno, viene esta parte que es la fase 2, correspondiente al análisis y la interpretación. Esta actividad pues inicia el 20 de febrero, pero termina un poco antes que la de etnociencia, que es el 1 de abril. Bueno, entonces, ¿qué vamos a conseguir en esta actividad? Dice comprender la resiliencia como la capacidad humana para afrontar los ámbitos profesionales, sociales y personales, estableciendo la relación pedagógica existente entre las habilidades de resiliencia y las competencias ciudadanas. Entonces aquí, como podemos ver, se hace como un hincapié en la resiliencia dentro de la educación, ¿sí? Nosotros pues dentro de la etnoeducación, pero siempre pues debemos ver el campo pues desde la amplitud, desde esa educación que se ha desarrollado, que se ha llevado a cabo desde hace pues muchos años, pero también desde esa etnoeducación en la cual nosotros vamos a desempeñarnos, ¿sí? Entonces dice realizar una socialización a partir de comprender la lectura de Noriega Angulo, la resiliencia en la educación, la escuela y la vida. Si alguien ya ha revisado este documento, que lo tengo por aquí, que es este, Textos y Contextos, la resiliencia en la educación, la escuela y la vida, podemos ver que lo que nos cuenta o de lo que ilustra pues un poquito este texto es de ese tema dentro de la educación en jóvenes y en niños, ¿sí? De ese concepto de resiliencia desde la psicología, como esa capacidad que nosotros habíamos tocado un poquito, que tenemos los seres humanos y que nos hace diferentes a las demás especies por esas herramientas que nos da
tanto para interactuar en sociedad como para un manejo de herramientas que podemos tener y también para la transformación de la sociedad en la que nosotros queremos vivir, ¿sí? Entonces, este texto pues habla un poco de la resiliencia desde ese punto de la psicología, podemos ver cómo cuentan pues algunas experiencias, algunas experiencias eh, desde dos psicólogas que están hablando, que están pues discutiendo un poco, pero también exponiendo ese concepto de la resiliencia desde esos factores que nosotros siempre vamos a tener de riesgo, desde esos factores que nosotros como seres humanos siempre hemos tenido, como son traumas, ¿sí? Como son heridas desde la infancia. Entonces nos invita a ser resilientes desde esa parte, ¿sí? Eso en cuanto a este texto, es corto. Nos proponen pues algunas preguntas que después de leerla, después de leer todo el texto, nosotros sabríamos cómo darle respuesta. Dice, ¿debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral o formar hombres completos? ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo, a menudo crítica y disidente, o la cohesión social? Hay algunas preguntas aquí. Esta me pareció interesante, que es, ¿debe desarrollar la originalidad innovadora o mantener la identidad tradicional del grupo? Entonces, si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿qué responderían ustedes si les hacen esta pregunta? Nosotros como educadores debemos desarrollar la originalidad innovadora o debemos mantener la identidad tradicional del grupo. ¿Qué responderían ustedes? Alguien que quisiera participar con esta pregunta. ¿Qué pensaríamos nosotros si queremos aportar desde esa etnoeducación a nuestros niños, a nuestros jóvenes? ¿Será que nosotros desarrollamos una originalidad innovadora o mantenemos la identidad tradicional del grupo? Teniendo en cuenta todo lo que debemos, ¿no?, mantener y cómo debemos nosotros como estar luchando contra todo lo que se viene, contra todo lo que sea la dinámica que se maneja en este momento con la educación, ¿sí? O que los videos o que las redes sociales, por ejemplo, nos permiten a nosotros videos de 30 segundos solamente para explicar o para aprender de algo. ¿Cómo responderíamos? Profe, pues a mí me gustaría aportar desde el tema de los horarios de clase, ¿no? Porque, o sea, si vamos a innovar, los horarios de clase no te dan para innovar, porque, por ejemplo, en un colegio los estudiantes tienen una hora de clase supuestamente. Mientras llega, mientras se va, mientras se explica un poquito, ya se hacen 40 minutos y se va el docente. ¿Es dónde innova? No tiene cómo innovar. Le Ya, toca innovar con lo que regala Google, digamos, ¿no? Porque esas estrategias pedagógicas con las herramientas permiten pues que el estudiante como que descubra algo más allá de lo que ya. está dando hoy en día la tecnología. Pero, pero eso también perjudica, porque desde la parte psicológica no permite que el estudiante tenga como esa capacidad de experimentar, porque las instituciones rurales no tienen esa tecnología que la tiene por lo general otras instituciones. Ya, ajá, tiene razón, Astrid. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Sandra? ¿O Gerson? Profe, ¿me escucha? Hola, Gerson. Sí, sí le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. De acuerdo con la compañera, quería complementar algo. El docente debe estar dispuesto al cambio, a la innovación, pero hay ciertas limitaciones que no permiten que el proceso educativo avance, que son los procesos como decía usted ahorita, el Estado, por decirlo. Él plantea una educación alterna, pero en los lugares, como manifestaba la compañera, en la zona rural,
la conectividad no permite que el docente plantee una innovación. ¿Por qué? Porque tiene que estar ligado mucho a la educación tradicional, ya que esto le permite pues nada más con carteleras, con pues materiales muy básicos, entonces no avanzaría de pronto desde este punto de vista, no avanzaría y no permitiría que los estudiantes conozcan ese nuevo proceso que trae las herramientas tecnológicas. Ya, muchas gracias, Gerson. Listo. Entonces, con estas dos respuestas de ustedes, podríamos nosotros pensar en esta pregunta última que hacen aquí. ¿Pueden simultanearse todos estos objetivos o algunos de ellos resultan incompatibles? ¿Sí? Entonces nos deja aquí como en suspenso de que si definitivamente nosotros podemos desarrollar esa originalidad en la innovación, así nosotros trabajemos pues en una parte rural, así como Gerson y Astrid dicen, que nos limitan, ¿sí? Pero sin embargo, buscar esas herramientas que nosotros podemos decir, bueno, sí innovan, pero que también deben innovar teniendo en cuenta como base, como un pilar bien importante, esa identidad tradicional de nuestros grupos o de donde nosotros vayamos a desarrollar este rol de docentes. ¿Sí? Entonces, la idea es como saber que puede que sea un poco limitante, pero también saber que la educación, pues ahorita en este momento por lo menos está entrando por otros lados que no solamente son las aulas, ¿sí? Que no solamente son los colegios y las escuelas, sino que estamos como inmersos a recibir información siempre y como les decía, como en unos videos incluso tan corticos que a veces no profundizan, pero que son informaciones que se deben saber llevar a los niños sobre todo, o a los jóvenes también, se deben saber llevar y saber cómo se guían esas informaciones que se reciben, ¿sí? Porque igual, así sean instituciones pues rurales, también tienen esa información a un acceso a un celular en el que pueden encontrar muchísima información. Entonces la idea es como nosotros, cómo vamos a abarcar esa parte, esas temáticas. ¿Listo? Entonces, este texto a nosotros nos cuenta un poquito sobre eso. Aquí lo podemos ver para que lo revisemos Profe, también. también quisiera averiguar, en ese texto hay una parte que refiere acerca de la parte emocional. Ajá. Cuéntame, Astrid. Entonces, desde la parte emocional, digamos, es donde el estudiante tiene unos niveles de, digamos, ¿no? De educación. Dentro de las instituciones van con edades de 5 a tal edad, bueno, tal, pero Ajá. no se tiene en cuenta a los estudiantes que están en 10º, 11, desde sexto, realmente, porque aquí habla de la parte emocional en lo que muestra sobre la ética y los valores. Entonces, no Ujú. sé, digamos, cómo vendría, qué haría un docente innovador frente a la parte emocional. Esa pregunta pues es bien, bien grande, ¿no? Porque todos sabemos que todos los estudiantes llegamos con unos saberes previos y con una primera educación que, como decíamos nosotros anteriormente, es la familia, ¿sí? Entonces, partir desde allí, desde saber un poquito más, ahondar un poco más en ese estudiante de 10º de 11, qué es lo que está pasando o qué es lo que trae desde su crianza en la infancia, con todo lo que ha aprendido y cómo nosotros podríamos asumir desde allí, ¿sí? Un estudiante de 10º, un estudiante de 11, bueno, yo creería que no está, yo pues por experiencia les podría decir, no está como tan difícil ver las problemáticas que tiene un estudiante de 7º, de 8º grado, cuando llegan todas la parte biológica con todas las hormonas, pues a querer un poco transformar y saber cuál es la identidad que estoy buscando o desde dónde vengo, porque es allí donde empieza toda esa parte. Incluso ahorita desde más temprano, ¿no? Desde sexto,
sexto grado ya los estudiantes están como queriendo ahondar y buscar y saber qué es lo que pasa, qué es. Entonces, ¿cómo innovamos? La idea es innovar siempre, como el texto lo dice aquí, desde esas emociones o desde esos saberes que tienen los estudiantes y ver qué es lo que en ese momento les está gustando, ¿sí? ¿Qué es lo que en ese momento ellos están siguiendo de pronto, qué es lo que están leyendo, qué es lo que los emociona, qué es lo que los motiva? Entonces, a partir de allí, uno podría, como docente, pues intervenir y ver qué ¿qué podrías darle al estudiante para que él se motive, para que él sepa cómo podría mantener esa parte de la resiliencia? ¿Sí? Porque es de eso pues que estamos hablando en este texto. Sí, Astrid, pero la idea sería siempre como ahondar un poco más allá y saber qué pasa en ese momento con el estudiante en su vida, alrededor de todo, ¿sí? Porque no podemos llegar con una clase o con algo que pensamos que pueden tomarla de la misma forma todos, ¿sí? Algunos sí, algunos otros no. Entonces, si ya vemos la problemática de más cerquita, más específica, sabríamos también cómo podemos entrarle por allí a las personas, no solo a los estudiantes, sino a todas las personas en general. Sí, esa sería como esa parte, Astrid. Sin Pero embargo, digamos ahí no sería como dar una prioridad a una sola persona. No sé, no, pues, pues porque, digamos, las generaciones han cambiado y entonces el hecho de dar como una parte positiva al estudiante viniese refiriéndose a la parte sentimental. Entonces, no sé, las generaciones ya de hoy en día son diferentes como para uno sí, realizar la expresión de afecto. De hecho, no, por ejemplo, ajá. hoy en día pues no se puede darles tanto afecto. A No, los porque estudiantes también menos. eso está limitado. Ajá, sí, Astrid. Y si lo vemos bien, o sea, nosotros de pronto decimos, bueno, últimamente o actualmente, estas generaciones tienen una diferencia como al acceso de información más fácil, ¿sí? Pero si lo pensamos bien, todas las personas hubiéramos podido hubiéramos querido de alguna forma tener una educación personalizada, ¿sí? Que no me traten pues como a mi compañero de al lado porque nosotros somos diferentes, somos distintos, ¿sí? Lastimosamente la educación que está pues en Latinoamérica sobre todo, estuvo llevada por ese lado. Sí, estuvo llevada a pensar en que todos teníamos las mismas necesidades, a que todos podíamos pasar por las mismas eh, situaciones en nuestro hogar, en nuestra casa o en nuestras situaciones en 10º y 11. Mira los estudiantes como ya están pues con sus novios, con sus novias ya pensando en otras cosas distintas, ¿sí? Pero desde siempre nosotros hemos tenido que ver eh, que no todas las personas pues nos van a, por estar dentro de un aula o de un salón de clases 40, los 40 pensamos así, porque son 40 universos diferentes, ¿sí? Son 40 eh, personas pues que todas quieren y tienen unas necesidades diferentes. Sí, biológicamente pues podríamos decir pues todos tenemos la necesidad de comer, de dormir, de descansar, ¿sí? Pero ya de las necesidades que tenemos razonables y qué es lo que queremos llegar a hacer son distintas. Entonces, como tú dices, sí, o sea, lastimosamente o tendría que darse pues unas clases personalizadas. Lastimosamente eso no lo vamos a lograr, ¿sí? Porque eso va a seguir en la educación en general, pues la que nosotros hemos tenido. Pero ahí está nuestra responsabilidad, ¿sí? Ahí está como nuestro deber como docentes, como querer darle así sea un minuto, así sea un segundo diferente a cada estudiante para saber en qué es lo que nosotros podemos guiarle, en qué es lo que nosotros podríamos apoyar, ¿sí? ¿Sí, Astrid? Sí, profe, sí, ya. Vale, Gracias. entonces, no, con mucho gusto. Entonces, verán, yo lo que les iba a proponer, quiero proponerles, mejor dicho,
Es que nosotros tenemos este texto que, pues, ustedes saben que en la dirección del curso, el profe que diseñó, pues, esta dinámica de cómo llevar esta parte de la resiliencia está un poco más psicológica. He encontrado yo un texto muy bonito que se llama así, perdónenme, que se llama Territorios, Comunidades y Prácticas. Este texto tiene algunos títulos en los que nosotros podemos, yo si quieren ahora con mucho gusto les comparto. Sin embargo, me gustaría que hagamos un poquito de especificidad en esta parte que habla. Un ratito. Esta parte, miren, esta parte pues la han denominado, es un texto de la Universidad Libre, que se ha denominado Procesos Identitarios en la Escuela, Tensiones entre la Colonialidad y la Resistencia. Entonces, bueno, nosotros como la resistencia, pues ya la tenemos, ya se había hablado desde esa parte psicológica que de una pedagogía, ahí donde citábamos en el texto, habla de una psicología preventiva resiliente, ¿sí? Entonces, esa resiliencia la ponen como una reflexión de tomar el concepto no solo como esa capacidad humana que ya tenemos, sino de un concepto para concebirla como un canal. ¿Para qué? Para potencializar nuestra función como mediadores, como pedagogos, como etnoeducadores, ¿sí? Entonces, ya llevada un poquito más esa resiliencia a la educación. Entonces nos cuenta en ese texto que la resiliencia, dice, no es sentirse invulnerable, no es sentirse invencible, no es sentirse resistente, sino que hay que partir siempre de las experiencias que los humanos tenemos, como partir del dolor, como partir de la lucha en las comunidades étnicas, cómo se ha sido resiliente con respecto a las luchas, cómo se ha sido resiliente a partir del sufrimiento. Entonces, a partir de todo eso, nosotros tomamos esos conceptos para la educación, ¿sí? Entonces, este texto que les estoy presentando aquí es una parte bien importante porque no solamente pues habla de la resiliencia, de ese concepto, sino cómo nosotros partimos de nuestra identidad propia para ya irnos a esa colonialidad y irnos a esa resistencia que nos ha marcado pues por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, se dice que la resiliencia es una nueva mirada sobre viejos problemas del hombre, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos encontrar, es bien bonito este texto porque habla precisamente de las comunidades afro e indígenas en Colombia, porque es un estudio que se hizo desde Buenaventura, ¿sí? Entonces aquí hay un acercamiento teórico, hay una política educativa que habla sobre la diversidad en Colombia, el papel puede con todo, las realidades son otras, dice. Encontramos por aquí la identidad cultural y la educación, que también aquí pues nos presentan unas figuras y cuentan algunas experiencias. Entonces, por ejemplo, aquí la pregunta que se les hace a algunas personas, ¿de qué etnia o grupo étnico se considera y por qué? Entonces dice uno, pues yo me considero una etnia de mestizos, porque en mi familia hay unos morenos, otros blancos, otros negritos, entonces estamos todos revueltos. Y así encontramos otras respuestas. Yo me considero afro, ya que pues porque vengo sobre todo de familia de raza afro y mis rasgos físicos son afros. Yo me considero mestiza, ya que tengo familiares blancos y negros. Yo me considero mestizo, bueno. Y vamos a encontrar así diferentes respuestas. Aquí, ¿de qué etnia o grupo étnico se considera y por qué? Yo me considero afrodescendiente, porque todo el legado cultural de mi etnia viene de África. Entonces, ¿cómo desde esas identidades que cada uno van forjando como indígenas o como afros, van construyendo también esa escuela, esa educación que queremos construir, ¿sí? Entonces, me gustaría pues que todos leyéramos esta
tanto el texto de la resiliencia como este texto para que hiciéramos este trabajo de la resiliencia. ¿Qué es lo que nos pide en este trabajo? Nos dice que comprendamos esa resiliencia como la capacidad humana para afrontar problemáticas, pero también nos pide vislumbrar la relación pedagógica entre las habilidades que tenemos resilientes y las competencias ciudadanas dentro de la educación. Entonces, este texto nos va a ayudar a nosotros a realizar con mayor, con un campo más amplio, digamos, ese trabajo de la resiliencia. Entonces, la idea que nosotros tenemos es de hacer una socialización, como así como lo mantiene la guía. Aquí está. Aquí presenta la guía, pues, el artículo. Y dice, por grupos colaborativos, realizar una presentación grupal donde se presenten argumentaciones que establezcan una postura crítica frente a lo que dice el autor en su texto. Yo, después de leer pues estos textos, quisiera proponerles una pregunta en la cual nosotros nos vamos a basar para realizar su trabajo, para que no sea tan amplio, sino que sea un poco más específico, más definido para darle respuesta. Y es esta pregunta. Voy a presentarla en una diapositiva para que todos la podamos tener. Espérenme un momentico, ya les presento. Listo, a ver. Listo. Entonces, la pregunta dice así. ¿Cuál es el aporte de la etnoeducación hace a los procesos identitarios de niños y jóvenes para abordar la resiliencia? Esa es la pregunta que yo quiero proponerles para que le demos un poco más, como les digo, de especificidad a nuestro trabajo. No sé qué les parezca a ustedes. ¿Qué opinan de esa pregunta? ¿Podemos darle respuesta y con eso hacer una socialización en nuestra próxima tutoría para que cada grupo colaborativo pueda dar respuesta con una presentación a esa pregunta? ¿Qué me dicen ustedes? Los escucho, por favor. ¿Qué me dicen? Creo que puede darnos un poco más de un camino más pequeño, en lugar de hacer una socialización de esa resiliencia, la hacemos justamente dentro de la etnoeducación, ¿sí? Para que nosotros también ya vayamos forjando ese camino desde la pedagogía y desde nuestro papel. ¿Qué opinan? Astrid, Sandra, Gerson, Margeli, Jenny, quisiera escucharlos. Profe. Gerson, cuéntanos. Profe, pues la idea es hacer una presentación. Sí. O una presentación donde uno especifique qué entiende sobre la respuesta a la pregunta, pero qué entiende a todo el proceso de la resiliencia. Exacto, porque lo que nos pide en la guía es hacer una socialización, ¿sí? Hacer una socialización donde nosotros argumentemos cuál es esa postura crítica frente a lo que dice el autor en ese texto, tanto del
tanto del texto que se propuso en un inicio, que es la resiliencia en la educación, la escuela y la vida, pero también con el texto que yo les comparto, que es de territorios, comunidades y prácticas. Entonces, la idea es como concatenar esos dos conceptos, que es la resiliencia, pero también con la identidad, no solamente la resiliencia como esa capacidad que ya hemos dicho, sino dentro de nuestras comunidades, qué es lo que pasa, dentro de nuestro rol como etnoeducadores, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Sí, profe, sí entiendo. Ya, entonces yo les voy a compartir esta pregunta para que ustedes pues vayan desarrollando eso, porque recordemos que lo que hay que hacer es una socialización. Entonces eso lo vamos a hacer en nuestro próximo encuentro, esperando pues que con Olaya ya sea de manera presencial, con Pasto lo haremos de manera presencial, así que cada grupo colaborativo pues dará su opinión o dará su aporte con respecto a esta pregunta y a los dos textos que se los voy a compartir también por WhatsApp para que los tengamos en cuenta. Profe, que hacer es realmente como hacer un foro. ¿Cómo hacer un foro? Exacto. Pero entonces, en el momento en el que ustedes ya deban socializar, en el grupo colaborativo todos deben dar su opinión o elegir pues a una persona para que dé su opinión con respecto a esto. Ok, profe. Sí, porque ese va a ser uno de los puntajes que hay dentro de la rúbrica de evaluación. Recordemos que ahí encontramos que creo que son los 80 puntos que hay, que son de socialización. Aquí está. Ajá, entonces miren, aquí en la rúbrica nosotros tenemos un primer criterio que es la socialización presentada, demuestra un trabajo cohesionado reconociendo los aprendizajes, ¿sí? Entonces los demás puntos pues ya tienen que ver directamente con los análisis y las interpretaciones que ustedes escribieron, con el diseño que ustedes vayan a realizar o la creatividad que usen para esa presentación, la apropiación del problema resiliente y pues el material de apoyo que ustedes tengan. Pero el puntaje de 80 puntos aquí está en la socialización presentada, demuestra un trabajo cohesionado reconociendo los aprendizajes. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. De forma colaborativa, ustedes van a tener un momento para socializar ese trabajo. ¿Listo? Entonces, allí entra, profe, el momento de socializar la pregunta que usted está haciendo. Exacto, ¿Cierto? ajá, exacto, O sea, de socializar ese de aporte. leer, o sea, la idea es leer todos los textos, los cuales usted está socializando en estos momentos, y de allí entonces sacar como un concepto y dar su punto de vista sobre la respuesta que usted, la pregunta que usted está realizando. Exacto, ajá, si quieren ustedes pueden realizar una diapositiva en la que pueden escribir esa parte o una cartelera, bueno, lo que ustedes tengan pues a su alcance para realizar esa socialización, ¿sí? De todas maneras, pues yo les voy a compartir esta grabación, pero también lo voy a compartir en el grupo, la explicación que nosotros tuvimos ahora. ¿Listo? Ok, profe, ok. Sí, porque pues allí ya que los compañeros pues estábamos planteando, era lo que dice allí en la actividad. Ajá. Pero con la complicación que usted está dando ahorita ya modifica un poquito, sí. Y creería que puede ser un poquito más fácil, por decirlo así, pero sí. ya que lo tenga realizado de una manera, tenía que volver a empezar. Ajá. Entonces, como para aclarar esa situación. Eso, Gerson, sí, no se preocupe que yo hoy mismo hago esa aclaración y la explicación también de cómo sería que dinamizamos pues esa actividad. ¿Listo? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros le enviamos la presentación a usted para luego proyectarla ya, ¿verdad? Desde su computador. Sí, Silvia. Ajá. Dale, gracias. Así lo hacemos. Bueno, pues ya con Pasto nos vemos dentro de 10 días ya, entonces pues tendríamos ese tiempo para organizar esa parte, ¿sí? Y con Olaya pues ya también nos vemos aquí en 2 semanas para que también lo vayamos organizando. ¿Listo?
y podamos tener esa socialización pues así más dialogada y pues con los aportes que ustedes pueden darnos. ¿Listo? Profe, no Entonces, alcancé a identificar una palabra que usted colocó allí, ajá, algo así, creo que no era identificar, era otra palabra, pero iniciaba identitarios. así, Ah, ya, identitarios. identitario. ¿A qué Ajá. se refiere, profe? La identidad, esa es la identidad como comunidad. Ah, ok, profe. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, entonces eso sería todo. Si alguien tiene alguna otra pregunta, aquí les comparto cuál sería esa pregunta a la que vamos a darle respuesta. Como les digo, yo la miré la resiliencia un poco más desde la psicología, pero nosotros recordemos que debemos hacerlo un poco más desde la identidad de nuestros pueblos. ¿Listo? Entonces, por eso les... Ah, ya le comparto, Maritza. Súper, Profe, buenas profe. tardes, profe. Hola, buenas tardes, cuéntame. Profe, lo que usted está planteando es que esa pregunta sea como el objetivo para enmarcar sobre la socialización, ¿no? Sí, exacto, John. Entonces, Exacto. nosotros, de acuerdo a la lectura que hagamos, Ajá, los dos textos, pues, el primero que plantea, pues, lo que usted dice de la psicología, con lo que usted plantea sobre la vaina de la vaina cultural, pues, de lo étnico, ¿ya? uh-huh, Entonces, nosotros si hacemos, por ejemplo, una diapositiva, de acuerdo a la socialización, ahí ya le marcamos todo lo que va amarrado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, exacto. la misión y la visión que busca esa pregunta a los Ajá, niños y jóvenes de acuerdo a la comunidad que uno puede identificar? ¿Sí o no? sí, John, exacto. Así es como queremos hacer, ¿vale? Más contextualizada, pues, con nuestro rol, ¿sí? Desde lo étnico. Profe, Silvia, cuéntame. desde lo étnico, es que ahorita se le escuché una palabra, pero no le alcancé a escuchar muy bien. Dijo que la resiliencia, una cosa es desde la psicología, pero nosotros teníamos que hacernos desde qué. Desde la identidad. Ah, vale, Ajá, gracias. ¿listo? Ajá, listo. Entonces eso sería, chicos, muchísimas gracias pues por conectarnos a este CIPAS. Como les digo, ahorita ya envío también toda la información a los grupos y también comparto la grabación para que todos podamos guiarnos. Bueno, y cualquier pregunta o inquietud, ustedes saben que ahí estoy para aclararla. Bueno. Por favor, los que falten, llenamos el registro de asistencia. Muchísimas gracias por su atención y ya nos estamos encontrando en otra oportunidad. Listo, bueno, hasta luego. Bueno, doctora, gracias. Hasta luego.